Edgar Lucero, ¿cómo anda? Pero muy buenas tardes, Tito. Bueno, Más tranquilo que estás ustedes, más condenado, tranquilos por ahí. estás condenado a que te molestemos prácticamente todos los días. Creímos que Pero por favor. todo terminaba ayer, pero parece que acaba de empezar. ¿Cómo estamos? Y sí, porque ahora, Tito, comienzan a aparecer los resultados de esta mega operación que no sabíamos que tenía hasta nombre. Se llamó Operación Contención, y ya es considerada una de las operaciones más letales de la historia de Río de Janeiro hasta el momento. Esto, por supuesto, tiene un resultado de 132 muertos 132 encontrados, ya, ¿qué tal? sí, oficializados hoy. Más o menos ya se dispone 4 policías muertos, a pesar de que hay otros 5, salió ahora 5 que continúan internados. Y hoy fue un escándalo, todos los vehículos mostraron algunas materias, unos videos donde los muertos estaban enfilerados, uno atrás del otro, que realmente era algo impresionante, que ocasionó una repercusión internacional sin tamaño. Realmente asustaba. Pero Y por además supuesto la que improvisación, un dato que me sorprendió hoy, a esta altura te diría que no me sorprende nada, casi nada, pero sí. Los 4 muertos de Brasil, uno solo era un militar dedicado a, digamos, a la parte combativa, y los otros 3 eran administrativos, y ese que está dedicado a la parte combativa tenía muy poca experiencia y muy poco entrenamiento, o sea que muy poco. improvisaron esto y llevaron un montón de gente que no estaba preparada tampoco para usar armas, para enfrentar a un grupo armado casi profesional o profesional, o sea, una irresponsabilidad bárbara. Sí, realmente tenés razón, pero te quiero contar también que fue una casualidad que justo entre estos muertos hubiese esa gente con poca experiencia, pero la mayoría tenía súper experiencia por, porque conocemos el tipo de batallones que están preparados para eso, antiguerrilla, Sí, combate urbano en pero lo que localidades. refleja eso, Edgar, Pero claro, es que convocaron a mucho más gente para hacer esto, convocaron a más gente de la que tenían ya preparada, justamente, que son muchos y que están bien preparados, pero aquí, digamos, para ser más impactante, para llegar a todos, convocaron un montón de novatos. sí, en realidad fue una sorpresa para todo el mundo, porque hoy nos enteramos, cuando digo nos enteramos, fue oficialmente, por supuesto, todos estos datos fueron suministrados por el gobierno de Río, por causa de que fue muy criticado, está siendo criticada esta operación como desastrosa hasta el momento, y ahora nos enteramos que es una operación que fue planeada y Planeada. viene siendo investigada a más de 1 año y medio. Epa. Entonces, no era una cosa que en principio pensábamos que era una operación, como hablamos inclusive ayer, que era para justamente cumplir los 100 mandatos que había de prisión sobre algunos narcos que ya estaban pedida la captura. Y por supuesto que en Río, como también comentamos, estos morros se dedican también a cubrir algunos líderes narcos que son de otros estados y vienen a esconderse en Río. Ah, Los propios receptores, también colegas narcos, digamos, le cobran un alquiler que no es poco, donde dentro de los morros existen unas mansiones que no te puedo decir la calidad que tienen, con piletas, sauna, en fin, que no condicen con la realidad, te diría, de lo que es las construcciones de las favelas, por supuesto. sí, po. Entonces también estaban atrás
de 30 miembros narcos líderes que están escondidos en Río y que continúan comandando sus estados. Por ejemplo, el estado de Pará, Tocantins, Piauí, Ceará, y todos entienden que la operación era exactamente esa, cumplir el mandato de prisión de este tipo de lideranzas. Pero bueno, se le escapó un poco de la mano. Ahora, por supuesto, tenemos la parte, como también hablamos, de los derechos humanos, las familias. Fíjate casos curiosos que vinimos a descubrir hoy, a través de la información oficial, que muchos de estos muertos narcos estaban vestidos con ropa camuflada, como el ejército, y algunos todos de negro, y las familias que fueron durante la noche y la madrugada, donde se cortó la operación por parte de la policía, fueron a rescatar estos cadáveres en la subida de los Morros, donde fueron cercados por la policía, y ahí murieron más de 60. Estos, la propia familia los descambiaba, llevaban ropas, les sacaban la ropa que tenían de combatiente, por llamarlos de alguna manera, y los cambiaron a los cadáveres, le ponían ropas civiles para, digamos, de alguna manera contrarrestar todo lo que la policía decía que habían sido criminosos y que, bueno, murieron en combate. Pero ahora, ¿y la policía ni siquiera controlaba la zona que los muertos que dejaban, o los iba recogiendo, o atendiendo, Bueno, atendiendo por las dudas si se estaban muriendo, los remataban? Porque lo que hay varios testimonios también de gente que evidentemente fue rematada porque tiene tiros en la cabeza, tiros en la espalda. Sí, totalmente. Inclusive te cuento que hay uno que fue degollado, le cortaron la cabeza quedó al lado del cuerpo. Pero bueno, también se dice que esto la policía no lo hace, que es gente del propio Comando Vermelho. Que no lo hizo la policía. Que no lo hizo la policía, que la policía no mata con tiro en la nuca. Bueno, ahora hay todo un debate, que vos te imaginarás, Tito, entre el poder público, los grupos de derechos humanos, las familias de estas víctimas. Lo que creo que quedó claro, y hasta es cierto que el mismo gobernador Castro pidió disculpas, es que él no pidió apoyo al gobierno nacional, al gobierno federal, al gobierno de Lula, digamos, ni siquiera en el día de ayer. Exactamente. Esto está confirmado, ¿es así? Confirmado, inclusive en estos momentos que estamos al aire, está habiendo una colectiva de prensa en Río de Janeiro, donde llegó hoy de tarde el ministro de Defensa y está justamente dando una colectiva con el gobernador de Río. El ministro, perdón Edgar, el ministro de Defensa Nacional, digamos, el ministro de Defensa de Lula. Sí, el ministro de Defensa Nacional. Recordándoles que acá no existen ministros provinciales, o sí, son los ministros acá exclusivamente son del gobierno federal o nacional, como le decimos en Argentina. Sí. Él viajó directamente acá con asesores, por supuesto, de la policía, comandante general de la policía militar, como le llaman acá, que es la policía uniformada, y de la policía civil, que es la policía judiciaria de alguna manera, que son civiles, generalmente son formados en derecho y ocupan el cargo de delegados, que serían la equivalencia de un comisario. Bueno, hablando de derecho, Edgar, no sé si ya lo tenés allí, porque es un cable acá de las 19:07. Dice: la justicia cita al gobernador de Río para que brinde explicaciones por la operación Contención. Nada más y nada menos que nuestro amigo Alexandre de Moraes, el tan cuestionado cuestionado por Trump, ¿no? Y por Bolsonaro. Sí. Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal, determinó que el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, debe brindar explicaciones por el operativo de las fuerzas de seguridad en las favelas. La audiencia está programada para el próximo lunes 3 de noviembre.
Exactamente, acabó de salir, como vos lo El tenés ahí, nuevito. no era no todo el mundo lo esperaba, porque hoy tiene una participación, te diría, política y profesional muy grande, presidente del tribunal, Alexandre de Moraes, y ahora quieren explicaciones, como vos decías, por qué se hace una operación de esa magnitud y no está comunicado el gobierno central, o sea, el gobierno federal. Entonces quieren explicaciones de por qué de esa manera se ha realizado una operación que por un lado fue un caos absoluto, absoluto. Entonces esto ahora va a requerir toda la investigación técnico forense, va a envolver a los diferentes, digamos, responsables por este tipo de operación, sea la parte de la policía militar como de la policía civil, porque en estos casos que generalmente se llama la Policía Federal, no la habían convocado. Ajá. Y bueno, la justificativa que estaba ahora diciendo el gobernador ha sido que debido al gran crecimiento y a la expansión que estos grupos criminosos, Comando Vermelho y Primero Comando Puro, están en plena expansión en Río de Janeiro, hicieron esta operación, y también para cumplir los 100 mandatos de prisión del juez de Río de Janeiro, que es el juez que tiene la parte penal donde fueron extendidos estos mandatos de prisión. Sí, Por pues. supuesto que ninguno de los de las dos grandes lideranzas narco, el famoso DOCA o Urso, no apareció en ningún lugar, ni muerto ni herido, y el otro también, el tal de Mané, que no aparecen en lugar ninguno. O sea, se han fugado inmediatamente. Tito. Sí, sí. Lo que también llamó la atención y seguramente va a tener todavía, no sé si tuvo mucha salida, yo lo escuché hoy lo leí de pasada en un diario norteamericano, no sé si ya salió traducido al español o no. Trump se reunió con Lula finalmente, como lo decíamos ayer, y se va a volver a reunir de nuevo. Y acordaron que Trump al parecer va a revisar su posición sobre las sanciones a los jueces y a la familia de jueces brasileños. Por esto que decíamos, Sí. y cuando le preguntaron si protegía a Bolsonaro, no sé qué, dice, según la noticia esa del medio americano, se mostró enojado, ofendido, se enojó. ¿Cómo le preguntan por Bolsonaro? Ahora ya es amigo de Lula, parece, no sé. Totalmente cierto lo que decís. No sé si Realmente ahí, no sorprendió a sé si todo el ahí, mundo. ahí se publicó algo de eso. Se publicó, sí, inclusive se avanzó un poco más, que ya te cuento, con referencia a lo que vos decís, que él siempre le gustó Bolsonaro, pero no es amigo de Bolsonaro ni tiene Uh-huh. una relación ahora, ¿no? No Sí, sí, tiene sí, una sí. relación tan cercana. Sí, pues. Pero bueno, habló muy bien de nuevo de Lula, dice que hablaron francamente, que es un hombre de posición fuerte, dice que se limitaron en esta primera reunión, se trató la cuestión de impuestos, la sobretasa, que hoy mismo ya entró en el Congreso, él mismo, dice Trump, en la última conferencia de hoy de la tarde, que pidió que digamos que se retire esa sobretasa sobre el Brasil, sobre 90% de los productos que habían sido ¿Qué tal? sobretasados. Entonces ya hubo un avance muy grande, eso ya está tramitando en el Congreso hoy, justamente el ministro de Relaciones Exteriores ya dio uno de las informaciones, la pasaron hoy a la tarde, y por supuesto va a haber una reunión en que Lula va a Estados Unidos para terminar sacramentar de alguna vez
Sacramentar, ¿qué quiere decir eso? Firmar. Firmarlo de una vez y acabó. Sí. ¿Entendés? Tipo... cerrar la cuestión. Angaú, me parece que va a ser difícil en un viaje que termine la cuestión. Eso sería sacramentar la cuestión de nos entendemos y de aquí para adelante acabó. Por supuesto que ahí va a haber una negociación entre estas piedras, estos minerales raros que se está hablando que Brasil tiene y es interés de Trump. Sí, pues. Entre otras cosas, algo del Amazonas también, seguramente va a haber alguna negociación, Tito. Sí. Trump, después de que hace digamos, se comporta como te enseñan cuando te enseñan el manejo de las relaciones internacionales, también la teoría del regateo, muy diríamos, del almacenero de la esquina, pero que también sirve para las relaciones internacionales. Decir no, pero después sí, subió los aranceles. Y mañana, ojo, mañana se junta, después de tantas idas y vueltas, suba de aranceles, amenazas, etcétera, se junta con Xi Jinping. Así que... Exactamente, me había olvidado de esta parte importante. No nos sorprendamos si se ponen de acuerdo en cómo se van a repartir las relaciones con Argentina y con Brasil, ¿no? Por supuesto, ahí van a decir, bueno, ¿a vos qué te toca? Mira, a vos te voy a dejar la... Angaú Corrientes va a quedar para Estados Unidos y no, al revés, yo diría China va a quedar para Corrientes va a quedar para China y para Estados Unidos va a quedar el Amazonas brasilero. Sí, más o menos. Sí, lo que estabas hablando vos, porque ambos quieren lo mismo que señalabas de Brasil, las tierras raras, en el caso de la Argentina el uranio, el litio, sí. de donde haya, o sea que tranquilamente podrían establecer una especie de pacto de convivencia y saquémosle a los muchachos que tienen todo lo que le podemos sacar. Es verdad, fíjate que Trump tiene esa postura de negociador, de comprador y de vendedor, porque su origen es empresario y agresivo en esa cuestión. Primero es lo que vos decías de alguna manera, primero te larga los perros y te dice no, ahora va a ser así como yo digo, y después resulta que no se acuerda quién es Bolsonaro, dice que Lula es lindo y que creó un clima simpático entre ellos porque es muy simpático, un hombre muy fuerte, un hombre que va para adelante. Es muy extraño esto, ¿no? Sí, pues, sí. De repente, después de haber dicho todo lo que dijo, ¿no? Exactamente. Y en ese aspecto, digamos, la carrera política, hoy por lo menos también, porque en política nada es definitivo, todo cambia, a nadie se lo puede declarar por muerto, el gobernador del Río está en las últimas, Castro está sonado. En las últimas. Esto le faltaba para terminar de afundarse, ¿viste? De hundirse. Así que con esto ya que se olvide, porque hoy es el inicio de su infierno que va a tener durante todo su final de gobierno. Por otro lado, el presidente Lula, fíjate que está con más de 55% de índice de aprobación en su gobierno. Sí. Está con un viento a favor impresionante. Sí, y ya se declaró, por supuesto, candidato a reelección y ahora está con todo. Te diría, habría que ver justamente, creo que lo comentábamos ayer y lo dicen algunos analistas, si la decisión de Lula y el publicar que va a ser candidato a la reelección no aceleró esta operación en Río, ¿no? Habrá que verlo. Algo puede tener, sí. Yo creo que hay algún sentido, sí, alguna lógica ahí también. Lo que se está comentando ahora también, vos sabés que la prensa siempre ayuda a poner un poco de pimienta en este tema, y es ahora la relación Lula-Milei. ¿Qué tal? Le empiezan a cobrar a Lula. ¿Qué pasa con la Argentina, que es el gran parcero o la gran alianza
en todos los sentidos de Brasil, los dos países más fuertes, y que a raíz de que el Mercosur está comenzando a decolar, Angaú no veo mucho. Y bueno, por ahí pero, en una de esas, el nexo con Trump, que ahora también es amigo de Brasil, sirve para armar un trío. Sí, señor, esa es eso es lo que le están cobrando esta factura ahora a Lula. Quiero ver cómo se va a desenvolver con Milei. Vamos a ver, Edgar, te comprometemos, vamos a seguir hablando, se nos terminó el tiempo. Muchísimas Con gracias. todo gusto, Tito. Gracias a ustedes. Don Edgar Lucero, directamente desde San Pablo, se nos terminó el tiempo, como dijimos.